Hace 3 días celebramos el Día Mundial del Alzheimer. Sí, día terrible, terrible enfermedad. Pero también me gustaría decir, imagino que muchos se van a sentir identificados, pero por principios se lo callan. Terrible también vivir el Alzheimer cuando además se es pareja. Es terrible. Y terrible cuando quizás el papá o la mamá, antes de caer en picado con la enfermedad, ha sido una persona manipuladora, egoísta y dominante. Y terrible más todavía cuando existen cuidadores, sean hombres o mujeres, donde no saben dar un pie en su vida si no es con el papá o con la mamá. Me parece terrible, y me parece terrible porque ese cuidador, esa cuidadora, se olvida de que hay una persona a su lado. Es muy difícil además cuando el yerno o la nuera nunca ha sido bien recibida por ese papá o por esa mamá y sin embargo ha tenido que convivir con ellos. Ha sido un cocuidador igualmente. Porque imagínense, no sé si tú te vas a sentir identificado o identificada. Y lo estoy hablando, como digo, sé que esto levanta ampollas, sé que hay mucha gente que está llevada por la religión, que no ve más allá o romantiza la palabra papá y mamá. No importa cómo haya sido el papá o la mamá. Suerte que aquí también en YouTube hay muchos canales de psicólogos y psicólogas que realmente afirman lo mismo que yo estoy aquí afirmando en este video, que espero que lo compartáis a muchas personas, que a veces se romantiza la palabra papá o mamá, sobre todo por los principios, por la educación inculcada o incluso por el continente donde puedas vivir, como es Latinoamérica dominada por la religión o otros países como pueden ser también Irak, por ejemplo. Pero me gustaría hacerte esta pregunta. Toda aquella persona que tiene una pareja, esté casado, casada o vivan en conjunto, no pueden olvidarse que tienen también a una persona a su lado que apostó todo por él o por ella. Pero esto no va a funcionar. Por eso digo de que terrible la enfermedad del Alzheimer, donde siempre se habla de la enfermedad, de lo duro que es la enfermedad para quien la está viviendo, pero poquito se habla realmente de lo que vive un cuidador o el parejo o la pareja de ese cuidador, que esa es otra historia. De hecho, en la enfermedad siempre hay 2 muertes. Siempre está la persona que tiene la enfermedad y el hijo o la hija, o inclusive el marido o la esposa. Es muy difícil de poder llegar a un acuerdo cuando vives en pareja, sobre todo cuando ese hijo o esa hija depende emocionalmente del papá o de la mamá. Cuando ese hijo o esa hija quizás ha sido testigo de insultos por parte del papá o la mamá a su compañero o a su compañera, pero es incapaz de defenderlo porque siempre prevaliza lo que el papá y la mamá digan. Cuando todo el proyecto de unión que se supone que unen a 2 personas está enfocado principalmente en el papá o en la mamá, en el bienestar del papá o de la mamá. Pero yo pregunto, ¿dónde queda esa pareja? ¿Dónde queda ese matrimonio que en un momento determinado decidieron unirse? ¿Dónde? Hay muchas personas, y más acá en Latinoamérica, que como les digo, aquí el peso de la religión es abismal. No importa que hayas tenido quizás un papá malo o una mamá mala, aunque la gente dice que no se puede decir, pero sí hay que decirlo, hay que decir las verdades, porque hay que tener miedo. ¿Por qué? De hecho, como yo les decía, existen muchos canales de muy buenos psicólogos que lo dicen. Pero este tema no se habla porque parece que es un tabú. No se puede hablar mal del papá o de la mamá simplemente por el hecho de que se dice como te han parido, tienes que callarte. Y no, hay mamás destructivas. Hay papás destructivos. Hay mamás que antes de enfermar gravemente han sido dominantes, manipuladoras de los hijos. Han hecho la vida imposible al yerno o a la nuera. Se ha encargado de que siempre hayan peleas en la casa. O sencillamente, si no ha dicho ni pío, con una mirada, con un gesto, con un silencio, ya da también a entender lo que piensa de esa persona. Y me parece, como les digo, totalmente injusto. Por eso estoy titulándolo además este video de que una cosa es que seas cuidador, pero no seas tonto, no seas iluso. No hagas que tu vida sea una esclavitud y de paso destroces también a quien está a tu lado. Cuando 2 personas se unen es para hacer proyectos, para compartir problemas, sí, pero no que ese problema valga más que lo que 2 personas opinan. Aquí en Latinoamérica hay un gravísimo problema además con el adulto mayor, que la mayoría no tienen pensiones y los hijos tienen que trabajar para mantenerlos. También decirles de que es muy difícil amar a alguien que no te ha amado. Eso funciona en el Evangelio. En la vida real, fuera, en la calle, eso no funciona así. ¿Cómo puedes amar a quien no te ama? ¿Cómo puedes cuidar a quien no te quiere? Es muy complicado.
Y como les estoy explicando, esto trae muchos problemas cuando hay un hijo o una hija que depende emocionalmente del papá o la mamá. Solamente ve los defectos del parejo que se queja. Solamente ve lo que el parejo dice. Solamente ve que el parejo se enfada. Pero no mira lo que el papá o la mamá en algún momento determinado dijo o hace. No mira las actitudes que el papá o la mamá tuvieron para su parejo o su pareja. Eso se llaman relaciones tóxicas. Personas que a lo mejor inclusive no tienen trabajo, que a lo mejor muchos y muy honrado viven de lo que venden en la calle, que son incapaces quizás de poner un pie y marcharse de este país y poder prosperar en la vida. Y se quedan aquí simplemente porque tienen que cuidar. Estoy totalmente en contra de esa frase que aquí yo tanto y tanto he escuchado aquí en Latinoamérica, de que bendecido es el hijo o la hija que cuida y honra al papá. Miren ustedes, aunque este video pueda levantar ampollas, no todos los papás son merecedores de ser cuidados. De ser cuidados quiero decir que un hijo abandone su propia vida y se dedique 24 horas cada día, cada semana, cada mes y cada año a cuidarlo. Puedes pagar, puedes delegar y que alguien te lo atienda, pero tú tienes que hacer tu vida. Aquí, como les digo, hay unos graves errores mentales aquí en Latinoamérica. Primero, la religión. El papá y la mamá es sagrado. No importa lo que hayan hecho en su vida. De hecho, muchos hijos e hijas, sin buscarlo, sin merecerlo, los papás pagan en ellos todos sus errores. Hay papás o mamás que están amargados, que han llegado a esta enfermedad de la demencia, pero antes de llegar a la demencia han sido papás amargados por sus vidas. Hacen el hijo sus malas decisiones. Se ven frustrados. Y eso lo pagan con quien tienen al lado. Y esto es una gran verdad. Siempre también se ha escuchado cuando somos cuidadores de que el abuelo o la abuela te pone muy mala cara a ti, tú que lo estás atendiendo día y noche, que estás ahí en cuerpo y alma cada día. Pero cuando vienen extraños saben poner la mejor cara a esos abuelos. Eso es manipulación mental. Eso es manipulación mental. Pero más allá de esta manipulación, que sirva este video para sencillamente decir que toda aquella persona, todo aquel hijo o aquella hija que en el fuero interno sepa que no sabe vivir su vida sin tener al papá o la mamá a su lado, no busquen pareja. No busquen pareja porque hacen desgraciado a quien tienen al lado. Porque el tema siempre central es el papá o la mamá. Les voy a poner un ejemplo. Aquí en Latinoamérica, que tan crudo es la realidad de ganar dinero, de hacer plata, del trabajo, que hay tantísima pobreza. Supongamos que hay dos personas, que uno quizás es de Estados Unidos o de Europa y se cansó de esta pobreza aquí, se cansó de tener que luchar tanto para rebuscarse el dinero y ve una oportunidad de poder trabajar en Europa o de poder trabajar en Estados Unidos y lo habla con el marido o con la esposa y siempre te dicen por delante que si no es llevándose al papá o la mamá, no se van contigo. Eso es un chantaje emocional. Simplemente, además, tengamos presente que cuando la enfermedad está muy avanzada, pensemos un momento cuánto dinero supone un pasaje de avión para llevarse a una persona que prácticamente ya está encamada. De entrada ya son como 10 millones largos. Imagínate qué proyecto de vida vas a hacer con tu pareja o con tu pareja si ya de entrada hay ese gasto. Aunque el dinero sea de él, de ese hijo que necesita tener al papá o a la mamá a su vida. Cuando dos personas deciden unirse, es para hacer un proyecto, no para vivir en conjunto o sobre todo que el parejo esté apoyando continuamente al cuidador o a la cuidadora para que el papá o la mamá sean los reyes de la casa. Eso no es así. Para mí también me parece un grave error que primero es el papá o la mamá más que la salud del propio cuidador. Hay hijos que a lo mejor no tienen dinero quizás, un detalle tan tonto como este, quizás dinero para comprarse un magnesio para él, para cuidarse él como cuidador, como cuidadora, y sin embargo sí que lo compra el papá o la mamá. Grave error. Si tú te enfermas, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién? Así que quisiera que este video, como digo, sé que va a levantar polémica, porque aquí lo que yo más he escuchado, que el papá o la mamá, sea como sea, el hijo tiene que tragar. Esa es la palabra, tragar. Y tú, como hijo, como hija, no tienes la culpa que quizás tu papá o tu mamá no fue inteligente en la juventud y no trabajó para cotizar para el día de mañana, o no ahorró dinero, o tuvo más hijos de los que debería de haber tenido. Tú no tienes la culpa de la frustración de tu papá y de tu mamá. No tienes por qué soportar la cara de mala leche que te pone el papá o la mamá. No tienes por qué eso. Y menos también la pareja que esté a tu lado. Y triste, como les digo, triste que estas relaciones de cuidadores que sean
metido de lleno hasta la médula de que su vida solamente es cuidar, desde que se levantan hasta que se acuestan. Todo es cuidar, 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 cuidar. Qué triste, porque luego también los escuchas y a veces dicen que el amor nunca llegó a su vida. Pero cuando llega el amor a su vida, siempre eligen el beneficio del papá o de la mamá. Lo importante es que el papá o la mamá estén atentos. No importa la economía, no importa si para ti luego no hay más dinero, no importa. Lo importante es que el papá o la mamá estén bien atendidos. También yo diría que hay muchos cuidadores aquí en Latinoamérica que están hasta acá, hasta el cuello, de deudas con las tarjetas, porque viven de las tarjetas, para mantener al papá o la mamá. Pues grave error también el que cometes. Al banco le importa un carajo que tú cuides al papá o la mamá. Al banco le importa que tú cada mes pagues tu tarjeta de crédito. Pero no importa. No importa que te vayas a pique. No importa que te vayas al carajo, al suelo. No importa. Lo importante es que tú estés haciendo esa labor llamada el hijo que cuida. Y como les digo, esa frase que dicen que bendecido el hijo que cuidó hasta la muerte al papá o la mamá. Déjenme decirles que no. Yo he conocido muchos cuidadores que han dado su vida, es decir, dejaron trabajos, amigos, amistades, dejar de ganar dinero, perdieron parejas para cuidar. Y sin embargo, cuando el papá o la mamá murieron, han sido las personas más solitarias de la vida. La familia le dio la espalda, los amigos le dieron la espalda. Vas a buscar trabajo y algunos tienen además el valor de decirte en tu cara que tenías que haber pensado en ti para el día de mañana. Y no centrarte solamente en cuidar. Debemos de aprender también a delegar. Muchos que saben mi historia con mi mamá, que en gloria esté. Yo aposté por mi mamá primero, porque mi mamá fue mamá, amiga, compañera. Mi mamá adoraba a todas mis parejas. Mi mamá me hacía la vida feliz. Mi mamá siempre me decía, no quiero ser una carga para ti. Y si algún día lo soy, tengo una pensión también. Y si algún día no puedes, méteme entonces en una residencia. Pero hay papás y mamás que no agradecen lo que el hijo o la hija ha hecho o sigue haciendo. Hay mamás que solamente se dedican a exigir, a pedir, con el cuento de que son las mamás. Pero ¿qué dan a cambio? Hay personas de verdad mayores que son muy prepotentes, no son agradecidos y hacen la vida una mierda realmente a quien vive en la casa. Entonces, que sirva este video, como vuelvo a repetir, que sé que esto va a levantar ampollas, pero piensa en tu vida. Estas personas que están intoxicadas mentalmente por la palabra cuidador, que lo llevan hasta las trancas, hasta la médula, donde no ven cómo su marido o su esposa está sufriendo diariamente por esa rutina, esa monotonía en la vida, por ver que solamente la persona nada más que cuida, que todos los proyectos siempre son en base al papá o la mamá. Pues déjame decirte que cuando tu papá o tu mamá se muera, vas a estar más solo que la una. Esta es la realidad. No estoy diciendo que abandones a tu padre o a tu madre, pero empieza a aprender a delegar. Empieza a pensar en tu vida. No dejes perder el amor de tu vida porque estás intoxicado mentalmente de que tú debes de cuidar al papá o a la mamá. Y menos todavía, quizás, cuando ese papá o esa mamá estaba todavía en su juventud, por así decirlo, estaba todavía fuerte, flamenco o flamenca. Nunca quiso a tu pareja o a tu pareja. O te humillaba. También hay mamás que humillan, que no agradecen que el hijo o la hija lo cuide. Es más, exigen que los cuiden por el simple hecho de que han parido. Y parir no significa destrozar la vida del hijo o de la hija. De hecho, también hay muchos hijos que no cuidan, o hermanos que no quieren cuidar, porque precisamente saben del pie que cogea el papá o la mamá. Porque quizás no han perdonado que el papá o la mamá les hizo la vida muy dura. Y eso también es respetable. Es respetable, por supuesto, antes de finalizar, es respetable de que hayan hijos y hijas que sí, prefieran perder el amor de su vida, prefieran perder amigos, prefieran perder libertad, prefieran no ganar dinero, verse en la miseria continuamente. Prefieren eso. Chapó por ti, seas hombre o seas mujer. Evidentemente, dentro llevas un nivel espiritual muy alto, porque toda aquella persona que es capaz de renunciar a todo solamente para cuidar, realmente son personas que han nacido para ser curas o monjas. Porque vuelvo a repetir que además nadie ama a quien no te ama. Es más, las personas que quieren hacer el bien, un día a la semana quizás o un día al mes, lo dedican a ir a una fundación o a una residencia y hacen su labor de ayudar. Pero cuando hablamos de matrimonios o de parejas que conviven con un papá o con una mamá, que han sido dominantes, prepotentes, egoístas, manipuladores, que nunca han querido a tu pareja o a tu parejo,
Y, sin embargo, tu pareja te exige o te dice que tienes cero empatía. ¿Cómo se puede querer a quien no te quiere? ¿Cómo tú vas a renunciar a tu libertad, a salir, a entrar, a quizás a irte a otro país para ganar más dinero, a tener intimidad en tu casa por alguien que nunca te ha querido o que incluso te lo ha llegado a decir en tu cara, de que tú no eres de la familia? ¿Cómo tu pareja o tu parejo te puede pedir eso? Eso ocurre cuando tu parejo o tu pareja está intoxicado mentalmente, donde solamente ve el amor puro, el del papá o de la mamá. Pues me vuelvo a reafirmar como tantos psicólogos, hay papás y mamás destructivos. Hay papás y mamás destructivos. Ahora, si tienes un papá o una mamá que aunque tenga Alzheimer, pero ha sido una persona que hasta que llegó en picado a la enfermedad, ha sido agradecida, te ha querido, le ha importado tu felicidad, ha compartido con tu pareja o con tu parejo, se ha alegrado por ti, adelante, cuídalo. Pero si te ha tocado, te toca un papá o una mamá que nunca ha querido quizás a tu marido o a tu esposa, que te ha hecho la vida de verdad una mierda, muy dura. Por favor, sal de esa situación. Como te digo, quizás tu papá o tu mamá podrá durar hasta los 90. Quizás todo acabará en tu vida cuando tú ya tengas 70 o 70 largos. Te vas a ver o gordo o gorda, arrugado, arrugada, solo, sola, sin dinero, y te vas a dar cuenta cómo perdiste tu vida. Cuidar también implica que no olvides tu vida, tus prioridades también. Y si tienes una pareja, tienes una prioridad. Porque entonces buscamos una pareja para que te acompañe, para que sea tu soporte, para que te ayude, para que te haga compañía. Para eso no busques pareja. Las parejas sueñan con proyectos, las parejas tienen derecho a reír, a soñar, a salir, a hacer el amor, a tener intimidad, a tener vacaciones y a ser prioridad también la pareja. Pero no enfocarlo todo en el papá o en la mamá. Grave, grave error. Pero vuelvo a repetir que es muy difícil cuando hay una base, sobre todo religiosa, que eso te lo ha inculcado hasta las trancas. Y es así. Es algo que yo también he vivido y sigo viviendo. Así que, si eres cuidador y cuidadora, te lo vuelvo a repetir. Mira por tu vida, mira por ti. Mira por ti. Tus hermanos, los que no te han querido apoyar, cuando tu papá o tu mamá se muera, recuérdalo, en el entierro son tan respetables como tú frente a un cura. Le va a dar el pésame lo mismo al que no te ayudó, al que no te apoyó, que te lo va a dar a ti. Pero sabes, hay una diferencia. Ellos habrán vivido la vida. Ellos habrán trabajado para su futuro. Ellos habrán construido con el amor de su vida también. O habrán luchado también y construido para sus hijos. Pero tú, ¿qué has hecho? Te enfocaste solamente en cuidar de tu padre o de tu mamá. Y quizás de un papá o de una mamá muy difícil de tratar, muy egoístas, muy malos. Porque parece increíble que el hijo o la hija que está intoxicado mentalmente por ese amor de papá o de mamá, le permite todo al papá o a la mamá, todo lo justifica. Es que ya es viejo, es que su cultura, es que hay que respetarlo porque es mayor. No, el hecho que uno sea mayor, adulto o viejo, no significa que también tiene que tener respeto por las otras personas. Pero aquí en Latinoamérica se inculca de que hay que tener respeto al mayor, aunque te estén enviando a comer mierda cada día. Y no es así. Las miradas matan, los silencios matan. Convivir cada día sintiéndote indiferente, eso mata. La rutina mata. Y que te digan, pues, toma la decisión, eso también mata. Eso te abre la mente y te da a entender que, tristemente, el Alzheimer mata a dos personas, al que lo padece, al hijo y a la hija. Y añado, de rebote, al marido o a la mujer. Así que, si tú eres cuidador y cuidadora, piensa en ti, piensa en tu vida. Piensa, porque además, cuando ellos ya llegan a un estado tan empeorado, donde lo único que realmente necesitan es que les cambien el pañal, que les laven el culo y que les den la comida, y perdóname que sea tan dura de decirlo, pero es la pura realidad, les va a dar igual quien los cuide. Vive tu vida, vive tu vida. Nos dieron la vida para que tengamos nuestra propia vida. Y ello no significa, no implica que los abandones, lo que se entiende literalmente que los abandones en la calle, no. Pero aprende a delegar, aprende que otra persona te lo cuide, aprende que si ese papá o esa mamá ha traído problemas en tu matrimonio, sácalo, ponle a alguien que lo cuide, ponlo en un hogar quizás, pero tú tienes una vida. Y además, muy importante, no solo es tu vida, la responsabilidad o la decisión que tú tomaste muchos años atrás quizás, cuando te enamoraste y dejaste que una persona entrara en tu vida.
también es tu responsabilidad. Esa persona que vive contigo no solamente tiene que dedicarse a hacerte feliz a ti, tú también tienes que hacerlo feliz. Plantéatelo. La vida es una, los años pasan rápidamente y cuando quizás uno se quiera dar cuenta, ya no hay marcha para atrás. Yo también estoy cansada de ver muchos amigos y conocidas por las redes sociales, por Facebook, que han dedicado muchos años solamente a cuidar del papá o de la mamá, que dejaron pasar oportunidades en sus vidas, que les decían verdades, pero tenían tan metido aquí en la cabeza que el papá y la mamá, y están más solos que la una hoy en día. Y los ves que realmente como que dan pena por las redes sociales. Solamente hablan de cómo extrañan al papá o a la mamá. Y eso ocurre cuando uno mismo deja que la vida se vacíe. Nuestros papás eligieron su vida, nuestros papás hicieron su vida, bien o mal, pero la hicieron. Tomaron sus decisiones, tuvieron tantos amores como quisieron, tantos hijos como quisieron, se equivocaron tanto como quisieron. Tú también tienes derecho a hacerlo. Así que tenlo muy presente. Nunca llores cuando tu papá o tu mamá se haya muerto y digas, yo ya tengo 70, nadie me quiso en la vida. Sí, siempre hay gente que te puedan querer, pero nunca puedes elegir para tu vida, para tu desarrollo personal. Nunca decidas elegir primero tu papá o tu mamá antes que tu pareja. No hagas desgraciado a nadie a tu lado. No lo hagas. Si no te ves con la suficiente capacidad para vivir tu vida, no lo hagas. Deja que tu pareja o tu pareja sea libre. Porque al final esa relación, esa enfermedad también, ese Alzheimer, destroza también a personas que no tenían ninguna culpa. Ninguna. Y por supuesto, si tienes pareja hoy en día, si tienes esposo, si tienes esposa, defiende a tu marido y a tu esposa, si son buena gente. No te dejes carcomer por los pensamientos de tu papá o de tu mamá, porque no les gusten esa persona. Tú también tienes una gran responsabilidad. Ahí te lo dejo, compártelo. Finalizo, como decía, sé que esto va a traer mucha polémica, porque aquí, sean lo que sean, los adultos mayores o los papás, no importa. Aquí todo se calla, todo se cubre. Aquí, sobre todo, la religión, sean lo que sean. Para finalizarles, una vez lo dije y lo vuelvo a recordar acá. Una vez a mí me explicaron de que había una chica que fue violada por el papá. Y sin embargo, cuando el papá se hizo viejo, la hija lo cuidó. Yo nunca haría algo así. No. Dios es un Dios de amor, no es un Dios de castigo. No. Un papá y una mamá tienen que mirar por la felicidad del hijo y no joderle la vida. Y hay muchos papás, muchas mamás que tristemente han destrozado y destrozan las vidas. Y ahora, porque ya no pueden, porque ya no tienen esa energía, ya no tienen esa fuerza de caminar por la casa, de mirar mal a las personas, porque ya ni tan siquiera pueden hablar, ahora te piden que tienes que tener caridad. Muy difícil amar a quien no te ha amado. Eso solo lo hizo un ser que todos conocemos que existió, llamado Jesucristo. El resto somos humanos. Y como les decía, si no te ves preparado realmente para vivir tu vida, para tener un proyecto de vida con otra persona, para querer vivir tu vida, para apostar por tu vida por la otra persona, quédate entonces soltero o soltera. Pero no digas que el amor nunca llegó a tu vida. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. No puedes pretender vivir solo para el papá o la mamá y convertir a quien está a tu lado en un tonto, un pelele que te sigue el cuento. No puedes hacer eso. Piénsalo. Gracias por escucharme, compártelo y por supuesto todas las opiniones, las buenas y las malas. Pero como le digo, mucha gente está viviendo lo que acabo de explicar, mucha gente por vergüenza ajena lo calla, mucha gente porque pesa más la condición de religión, lo que te han dicho que te va a pasar, que decir verdades. Y las verdades solo tienen un camino. Ahí lo dejo. Nos vemos en el próximo. Gracias por escucharme y por compartirlo.